Bueno, yo quiero empezar hoy, les traigo un recuerdo de mi infancia. Resulta que cuando era niño para el colegio me tocó hacer una célula de plastilina. Me tocó armar una célula en la que yo decidía dónde iban las partes de esa célula y en la que yo decidía cómo se veía. Y yo sé que todos nosotros aquí debimos haber hecho alguna clase de ejercicio como ese, o vimos un ejercicio como ese hecho por nuestros hermanos, hijos, o lo pusimos a hacer a nuestros estudiantes. Y yo creo que ese recuerdo en la mayoría de la gente se quedó como en una idea, como de hice una célula un día y ya. Pero para mí eso comenzó un viaje que me llevó en el tiempo y espacio a convertirme en un biólogo. Entonces, volviendo sobre una noción un poco también del colegio, es todo lo que está vivo está hecho de células. Entonces, por ejemplo, una bacteria está hecha de una sola célula y nosotros estamos hechos de millones y millones de células. Entonces, los humanos somos células, somos genes, y los animales están hechos de células, y las plantas están hechas de células, toda la vida está hecha de células. Y lo que es más importante, esas células se organizan de una forma particular, pero podemos ir un poquito más allá y mirar qué pasa en una sola célula, podemos ir un poquito más allá y mirar qué ocurre dentro de esa célula, cómo se organizan las diferentes partes, los organelos de la célula, incluso más allá y mirar adentro del núcleo de la célula, que es donde se organiza toda la información que le dice a la célula qué ser, y está el genoma, que es una cadena larga, larga, y el genoma es una colección de genes, y podemos ir incluso más adentro, pararnos en el gen. Yo quiero que paremos un momento y pensemos, si hemos empezado afuera, donde somos una persona, y caminamos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y ahora estamos en la parte más íntima de la vida, que es un gen. Estamos parados así y miramos hacia afuera. La célula se organiza a partir de ese pedacito de información muy íntimo. Entonces yo les vengo a hablar un poco de lo que hacemos nosotros, cómo nosotros nos imaginamos en ciencia que los genes funcionan, cómo nacen los genes. Pero para eso, primero quiero que se imaginen el genoma como una línea larga, larga, que les decía, y tiene unas regiones, tiene unos pedazos que van de un lado al otro, que nosotros llamamos genes. Son regiones del genoma que cuando la célula las necesita para algo, hace copias de solo ese pedacito. Y por ejemplo, esas copias le sirven a la célula como instrucción para hacer algo. Entonces tiene unas instrucciones que va a correr una rutina. Y en el ojo, por ejemplo, hay unas células que tienen una instrucción que detecta dónde hay luz y dónde no hay luz. Y por ejemplo, en la lengua hay una instrucción que dice esto es amargo, esto es dulce. Y cosas que son mucho, mucho más elaboradas, mucho más complejas, como nuestra habilidad para pensar, nuestra habilidad para soñar, para imaginarnos cosas, también tienen una base en genes. Hay genes que organizan esa información de modo que nosotros ahora podemos pensar. No sabemos cómo funcionan todos los genes, pero sabemos que tiene un fundamento genético. Y resulta que la célula no es ese organismo, ese ente perfecto, que así como se lo describo yo ahora, en el que eso pasa la instrucción y corre eso. Pero resulta que la célula también comete errores y de vez en cuando produce pedacitos de instrucciones en otras partes donde no hay genes. No hay. Pero la célula de todos modos los produce por error. Y muchos de esos genes, o muchos de esos pedacitos, no hacen nada, no le hacen nada a la célula, así que los producen y es como si uno le gritaran algo en la calle que uno no entendió y sigue derecho. Pero de vez en cuando, un pedacito de eso causa una instrucción real, una rutina dentro de la célula. Y por ejemplo, en algún tipo de célula vamos a hacer que el organismo vaya más rápido. Y si va más rápido, y eso es importante, por ejemplo, para escaparse de un predador, o es importante, por ejemplo, para perseguir una presa, para conseguir comida, para parearse, eso es beneficioso para el organismo y nosotros queremos retenerlo. Y la célula eventualmente ha desarrollado una forma como marcar esos pedacitos y volverlos genes. Entonces, de un error, era producir una instrucción aleatoria por mirando como a ciegas, se produce un nuevo gen. Entonces, es una idea que nosotros creemos que funciona más o menos en la naturaleza, así como se producen nuevas cosas. Y esto lo validamos o lo buscamos en otras escalas de tiempo. Por eso decía que esto me lleva en el tiempo. Y es, por ejemplo, si yo quiero entender en el genoma humano, y es de nuevo una línea con pedazos de genes, yo quiero entender de dónde vienen los genes. Yo lo que hago, hay un truco muy sencillo y es que yo comparo con otras especies. Tenemos el humano, un mico, un ratón, pájaro, un pescado. Y como yo
nosotros tenemos una idea de las relaciones evolutivas entre esas especies. Sabemos que el humano está más cerca del mico y que entonces entre esos dos, el ratón es el que está más cerca de los que quedan. Los podemos ir organizando en grupos, que el grupo nos representa tiempo en el pasado. Entonces el ancestro común entre el humano y el mico es más reciente que el ancestro común entre el humano y un pez. Entonces, y si conocemos los genomas de esos organismos y buscamos los genes, que son los genes que deben alinearse con esos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el pescado y en el pájaro no hay ese gen no existe. Y eso es lo que nos dice a nosotros, ocurre, es que hace aproximadamente 100 millones de años, cuando todavía existían dinosaurios en la Tierra, ese gen no existía. Pero después, tiempo para acá, el linaje que dio lugar a los ratones, a los humanos, a los micos, nació un gen. Y ese gen se quedó, que es ese que vemos en la mitad. Entonces podemos decir aproximadamente hace 100 millones y nosotros podemos darle edad a los genes. Hay genes más nuevos y hay genes más viejos. Y los que ven ustedes a los lados son genes que son muy, muy viejos, porque están presentes en todas las especies que hemos mirado. Pero resulta que en ciencia nosotros también tenemos que probar nuestras ideas. Cuando decimos algo y hemos observado los patrones y se nos ocurre algo, tenemos una creatividad, tenemos que probarla. Resulta que probar que existen genes que nacen en los humanos es muy difícil por una idea sencilla. Y es, nosotros nos demoramos mucho para reproducirnos. En tiempo que demoran, por ejemplo, 20 a 25 años una nueva generación de humanos. Y si yo quiero probar eso un día, no tengo toda la vida para esperar todas las generaciones que necesito para verlo. Entonces, el truco que se nos ocurrió a nosotros fue, hagamos eso en bacterias, que en una semana de bacterias, de generaciones de bacterias, yo puedo recopilar 200 años, 200 años de vida humana. Y es, imagínense que yo empiezo un experimento cuando Colombia se está independizando y puedo mirar los resultados del experimento hoy. Entonces eso es lo mismo que podemos hacer con las bacterias. Yo empiezo el experimento el lunes y termino el viernes y puedo mirar qué pasó en una semana. Yo comprimo la escala de tiempo de la evolución y puedo observar la evolución de nuevos genes en el laboratorio. O eso es lo que yo quería hacer con esto. Y el truco es sencillo. Una bacteria. Y como lo que yo quiero probar son esos pedacitos de instrucciones que están como alrededor del genoma, que no son genes, cojo un montón de pedacitos que no tienen ningún sentido. Son pedacitos que no dicen nada, pero son pedazos de ADN. Se los meto a las bacterias y luego tengo muchas bacterias con esos pedacitos. Y cada bacteria tiene algo diferente. Sí, cada bacteria, unas tienen unas cosas que a simple vista nos podrían parecer como interesantes y otras cosas, quién sabe. Y el truco aquí es discernir cuál de esos pedacitos le da a una bacteria una ventaja respecto a las demás. Entonces lo que yo cojo las bacterias, las pongo y nos hacíamos experimentos en el que ponemos las bacterias, cultivo y esperamos. Y entonces podemos seguir y miramos en una semana, esperamos, esperamos. Es una semana, así que quédense quietos. Y resulta que hay pedacitos, hay instrucciones de esas que nosotros le ponemos a la bacteria, que nosotros no sabemos qué son inicialmente, que ahora sabemos que tienen un efecto. Y hay unas que en la medida que nosotros las ponemos en el experimento, esas bacterias desaparecen. Entonces, si recuerdan, las que tenían el sombrerito, no las volvimos a ver. Nosotros podemos decir que hay una de esas instrucciones que son buenas, positivas para la bacteria, y otras que son negativas. Y nosotros no estábamos buscando probar un gen de algo, sino algo, un gen, cualquier gen. Y resulta que encontramos definitivamente que podemos recopilar esas ideas que les contaba yo de cómo la célula se organiza y cómo produce sus genes a partir de nada, de instrucciones que no sirven para nada, podemos recopilarlo en la naturaleza. Entonces, en una semana comprimimos eso y es la idea que yo tuve con mirar otros patrones y hacer el experimento y ¡pum!, encontramos esto. Pero además, se nos ocurre que si nosotros tomamos esos pedazos, por ejemplo, el que produce el regalo y el que produce el sombrero, y yo quiero ahora el pedazo que produce el sombrero, lo quiero utilizar para fines un poco diferentes. Y es, por ejemplo, hay bacterias y hay organismos celulares que a nosotros nos hacen daño. ¿Sí? Entonces hay bacterias para las cuales nosotros necesitamos antibióticos, pero como hemos estado consumiendo antibióticos por tanto tiempo, ya hay resistencia y nosotros necesitamos matar esas bacterias o ellos nos van a matar a nosotros. Y también existen otras células dentro de nuestro cuerpo que nos producen cáncer y que nos matan. Si nosotros somos capaces de tomar esos fragmentos que nosotros sabemos que siempre le hacen daño a una célula
y las ponemos dentro de esas células, ¿qué creen que pasa? ¿Sí? Entonces somos capaces ahora con este tipo de sistema de desarrollar moléculas, de desarrollar instrucciones que si nosotros las ponemos en las células van a matar las células que nosotros no queremos tener. Entonces de algo que parece que es negativo el resto de la vida es muy positivo para nosotros como una herramienta. Y para mí esto es muy gratificante en el sentido de que a mí me gusta hacer ciencia fundamental, que a mí me gusta entender cosas, pero además es importante que uno haga ciencia que tiene un servicio para la gente. Y yo creo que esto tiene todo el potencial para ser una herramienta para que nosotros nos sobrepongamos a muchos de los retos que vamos a tener como especie. Y quiero llevarlos de nuevo a ese recuerdo que les traje yo, que es mi recuerdo, pero yo espero que también dentro de cada uno de ustedes algo de ese recuerdo tienen que tener. Y es cómo nosotros podemos combinar la creatividad de uno como niño, de interesarse por algo, cómo podemos combinar la creatividad de un científico, la creatividad de la célula, porque la célula también está resolviendo sus problemas con esos mecanismos de producción de innovación, de producción de nuevas cosas, lleva resolviendo sus problemas, sus retos miles de millones de años, y cómo nosotros podemos integrar todo eso. Yo quiero que se lleven eso, y es ese recuerdo de su célula puede ser muchísimo más. ¿Sí? Puede ser ahora la solución a un problema grandísimo de la humanidad. Quiero que se lleven eso a la casa con ustedes hoy. Muchísimas gracias.